Odiseya, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odiseya, su videopodcast oficial, dentro del proyecto Caire, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odiseya en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odiseya.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUIS e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Escandel. A veces aquí en el podcast de Voces de Odiseya hemos dicho que de vez en cuando traemos lo que yo denomino la artillería pesada de Odiseya. Y esta vez le vuelve a tocar el turno, esta vez en solitario, le vuelve a tocar el turno a nuestro buen amigo y socio de Odiseya también, el coronel Ángel Gómez de Ágreda. Para una razón muy obvia además. Ángel, desde aquí, desde España, para ti allí en Qatar. Bienvenido a Voces de Odiseya una vez más. Muchísimas gracias, Frank. En mi casa, en Odiseya, y en la casa de todos los que les interese el tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético. Muy bien. Bueno, deseo que en este caso los oyentes a través de Spotify y los espectadores a través de YouTube se ubiquen un poco en el tiempo. Yo en lo personal digo que voy hacia atrás, hacia el año 2021, y si no podéis ver la imagen, lo podréis ver luego, lo entenderéis. Yo obtuve este libro que está aquí, llamado Mundo Orwell, por lo cual yo pude conocer a Ángel Gómez de Ágreda en este sentido, en lo que parece que es un viaje. Mundo Orwell, y ese nombre tan sugerente que le vamos a preguntar en un momento por qué y cómo ahora mismo, ya en Amazon en este caso, está este nuevo libro llamado Un Mundo Falaz, el nuevo orden global en la era de los algoritmos y la manipulación, que yo en lo personal he empezado a leer ya. Tengo aquí mi propio ejemplar. Y entonces le vamos a preguntar por eso, porque ha habido un viaje del mundo Orwell a un mundo falaz. Empezamos por ahí, Ángel. ¿Cómo ha sido este viaje de ese mundo Orwell a este mundo falaz? Cuéntanos. Bueno, lo primero te diría que no está solamente en Amazon, que se puede comprar también en casi cualquier librería, en la Casa del Libro, en todas las librerías. Ahora mismo la editorial ha hecho un esfuerzo muy grande, ha apostado muy fuerte por este libro, entre otras cosas porque Mundo Orwell funcionó muy bien. Mundo Orwell lo escribí en 2018, se publica en 2019, a ti te llega en 2021, Correcto. pero lo que pretendía Mundo Orwell era visitar el futuro desde 2018 en los siguientes 5 o 10 años. O sea, intentar adivinar hacia dónde nos llevaba la tecnología, hacia dónde llevaba la tecnología a la sociedad. No es un libro de tecnología, es un libro sobre la sociedad, pero la forma en que la tecnología la estaba influyendo en aquel momento. Me temo que, a pesar de todo, la mayor parte de las, no predicciones, sino de los escenarios que se vaticinaban en Mundo Orwell, pues se han ido cumpliendo casi todos. Cosas que estaban ocurriendo en China o cosas que estaban ocurriendo en otros países, las estamos viendo ahora mismo ya en España, en Europa, las estamos viendo en Occidente en general. Y no es que Mundo Orwell se haya quedado obsoleto, sino que hemos llegado al final del recorrido de Mundo Orwell y era el momento de plantearse qué es lo que nos espera, qué es lo que va a ocurrir con la sociedad en los próximos, otra vez, pues 5 años. No me atrevo a pensar en 10 años porque la tecnología avanza cada vez más deprisa y 5 años ya me parece un escenario muy lejano con respecto a cómo va a cambiar la sociedad. Porque estamos cambiando todos los días y estamos viendo cómo la sociedad ha pasado de ese mundo Orwell en el que yo hablaba de posverdad y hablaba de cómo la mentira se empezaba a introducir a través de las redes sociales en nuestra sociedad, a un mundo de posrealidad,
Bueno, hay algunos que hablan de que el primer mandato de Donald Trump era posverdad, el segundo es posrealidad. En la posrealidad ya no se trata de introducir mentiras en el mundo, en la realidad. Se trata de prescindir de la realidad completamente y construirla a través de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos mm, diseñando el mundo en el que vivimos, en las redes sociales y del mundo en el que vivimos en general en Internet. Y como vamos por la calle más pendientes de nuestro teléfono móvil, de lo que estamos con la persona con la que nos estamos cruzando, que acabamos chocándonos con la persona porque vamos mirando solamente a nuestro teléfono móvil, al final nosotros nuestra vida la estamos viviendo dentro del ciberespacio y la estamos viviendo en una realidad que construye la inteligencia artificial. Por eso estamos viviendo en un mundo falaz, estamos viviendo en un mundo que es mentira, que está construido muy bien construido, eso sí, está construido directamente por los algoritmos y por las grandes empresas que dominan la inteligencia artificial. Mundo Orwell pues, emulaba un poco aquel 1984 de George Orwell. Un mundo falaz, evidentemente, emula o quiere rendir homenaje a Un Mundo Feliz, A Brave New World de Aldous Huxley. Un libro que, por cierto, es anterior, incluso todavía, al de Orwell, y Correcto. en el cual vemos muchos paralelismos con el mundo actual, ¿no? Las grandes desigualdades sociales que se están creando en los últimos años, que se asemejan a aquella división en castas que propone Aldous Huxley en alfas, betas, gammas, deltas y epsilon. Bueno, pues estamos viendo ahora mismo cómo se están incrementando las desigualdades, cómo el mundo es muy amable, es muy fluido la realidad que nos presenta, pero es mentira. Es decir, estamos viviendo en el guión de una película, de alguna manera, que es coherente dentro de sí mismo, el guión está bien escrito, pero a lo mejor no tiene nada que ver con el mundo real. Es una película de dibujos animados en la que todo es fabuloso, pero no tiene nada que ver con el mundo real, o en el que hay unos problemas que son distintos de los del mundo real. Perdón por la extensión, pero creo que así ponemos un poco en contexto cuál es el mundo falaz en el que vivimos. Ok. Cuando yo leí, recuerdo cuando yo leí El Mundo Orwell, en este caso, y en aquel programa de radio que propio mío, una cadena autonómica aquí en España, yo te pregunté si Mundo Orwell era digamos que una fusión entre Un Mundo Feliz y 1984, precisamente de Orwell. Pero me ha sonado, cuando he visto Un Mundo Falaz, me ha sonado como que a ver si es cierto de que en 5 años que han pasado, bueno, 8 años desde que publicaste este libro. Si Un Mundo Falaz es porque nos hemos movido más hacia esa utopía barra distopía de un mundo feliz y por eso se llama así. ¿Es eso correcto? ¿Nos hemos acercado más a Huxley que a Orwell? Sí, no sé si afortunadamente o no, porque los dos son distopías, son estados en los que no queremos estar, pero por lo Ujú. menos el mundo de Huxley es un mundo más amable en colorines, digamos, mientras que el mundo de Orwell es más tenebroso, más en blanco y negro. El mundo de Huxley, igual que el mundo en el que estamos viviendo actualmente, es un mundo en el que estamos condicionados, que no hemos llegado todavía a eso, pero en el que genéticamente y psicológicamente, desde antes de nacer incluso, ya estamos predeterminados a ser algo, a hacer algo, a creer algo. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que tenemos pues el soma, la droga esta que se proporciona en un mundo feliz, bueno, pues nos la proporcionan pues en entretenimiento televisivo, en eventos deportivos, incluso en drogas reales, ¿no? Para evadirse de aquella parte del mundo en la que no realmente no se puede ya hacer un control psicológico. Pero en todo lo demás estamos tremendamente condicionados tanto por nuestro origen genético como por Ujú. nuestro condicionamiento psicológico. Y en eso la inteligencia artificial tiene un papel enorme, sobre todo porque estamos, y ya lo decía el mundo Orwell, estamos regalando nuestros datos. Ujú. Bueno,
que no son nuestros datos. En realidad, los datos no es que sean nuestros, es que son nosotros. Los datos, en el momento que los regalamos, dejan de ser nuestros, ya son de los hyperscalers, de los hiperescaladores, de los dueños de la nube, de Amazon, de Google, de Microsoft, que son los que tienen esos datos y los que los utilizan para después manipular nuestro comportamiento, pero los datos siguen siendo nosotros. Y claro, lo que estamos regalando no es una propiedad, es una identidad. Estamos regalando quiénes somos. A partir de ahí es muy fácil controlar nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros miedos y, por lo tanto, nuestra actividad. En ese primer capítulo, que es, por cierto, se llama Alfa, precisamente noto que está enumerado, por decirlo así, con las letras que corresponden precisamente a las castas de un mundo feliz de Huxley. En Alfa, en este caso, dice, y le has puesto aquí un nombre que es muy llamativo, es el ecosistema de la falacia. Hace un tiempo también se introdujo en lengua castellana la noción de la máquina de la euforia, que proviene de una investigación de 10 años del profesor Sinan Aral en el MIT IDE. Y parece que esto es un 2.0 de alguna forma, o explícanos exactamente cuando dices el ecosistema de la falacia, qué es exactamente, quiénes lo componen en este caso, qué factores lo componen. Bueno, es muy curioso porque efectivamente, así como las fake news, la desinformación, digamos, de hace unos años, a lo mejor era mucho más inocente, más puntual, ahora mismo hay toda una industria detrás de la construcción del relato. Hay aquellos que se dedican a elaborar el relato falso, aquellos que se dedican a difundirlo, aquellos que se dedican a potenciarlo, aquellos que se dedican a legitimarlo, es decir, a vincularlo, por ejemplo, a medios de comunicación con una legitimidad por sí mismos y que se apoyan en estos medios para que tenga mayor credibilidad. Incluso aquellos que se dedican a volver a difundirlo después de un tiempo, cuando ya ha causado un cierto efecto, volver a difundirlo. Hay un estudio muy interesante que publicamos el profesor Juan Miguel Aguado, precisamente de la Universidad de Murcia, y yo, sobre esta industria de la desinformación. Y esta industria de la desinformación la desinformación ya no es una mentira. Ahora mismo es efectivamente una industria, es un ecosistema, es siempre estratégica y siempre tiene una voluntad no ya de engañar, sino de manipular y de construir herramientas que le sirvan al que está desinformando. Y las herramientas somos nosotros. Entonces, hay muchísimo dinero que se está moviendo en toda esta industria alrededor, sobre todo, de nuestros datos, de nuestras identidades que se utilizan para, pues, convertirnos un poco en los orcos que salen en El Señor de los Anillos, que los van fabricando, digamos, en serie, ¿no? Pues de alguna manera nos están fabricando en serie para luchar por el señor Sauron, que es el que nos controla a todos, que al final vienen siendo pues media docena de empresas en todo el mundo, que están no solamente manipulando nuestros datos, sino que además están en connivencia con los estados, con los grandes estados a los que pertenecen estas empresas, porque a los dos les interesa, a los estados les interesa tener control político sobre los ciudadanos, a las empresas les interesa tener control económico. Con lo cual, los que pagan el pato al final definitivamente son los ciudadanos, que son los que están políticamente y económicamente controlados. En este mundo precisamente de la información, una aclaración que es posible que sea muy necesaria de tu parte, precisamente para ayudarle a los oyentes, ¿no? En este caso, si tenemos información y hemos oído hablar de desinformación, anda por ahí un palabra que viene precisamente, es un anglicismo, viene del idioma inglés, me parece que es malinformación, que en inglés lo tenemos como misinformation,
pero que se está adoptando. ¿Podrías brevemente en este caso distinguir esto de malinformación, entre comillas, y desinformación? No, una desinformación es un acto hostil directamente dirigido a manipular, mientras que la misinformation, la malinformación, es una incorrección, digamos, que te puede llevar a un equívoco. Digamos, la diferencia entre la desinformación y la malinformación está en la intencionalidad, en la utilidad que le das a esa mentira. Las dos son mentiras, las dos te equivocan, las dos te hacen ver una realidad que no es la misma. Una de ellas pretende manipularte y la otra simplemente o es un error o simplemente es una distorsión de la realidad que no pretende aprovecharse de ti, sino simplemente distorsionar la realidad. Es decir, una equivocación, por decirlo así, de alguna forma. Una equivocación más o menos intencionada, pero no hay una intención de utilizarte a ti, sino simplemente de confundirte. En- Eh, Es una, es una mentirijilla. sí, es una delgada línea roja, ¿eh? Muy bien, Sí, sí, sí. No, y además, claro, no depende del acto en sí, sino de la intención del acto, exacto. de si pretende manipular o no. Y pese a que todo esto existí, porque ha existido siempre, básicamente, Ángel, lo que pasa es que se ve lógicamente multiplicado exponencialmente, vamos a decir, por el efecto, precisamente este efecto mediático, este efecto de las redes sociodigitales, que ya es un 2.0 debido a la injerencia de la inteligencia artificial en ese sentido. Am, ¿Qué le decimos a los ciudadanos, por ejemplo, cuando dicen, bueno, cuando dicen aquella, esa pregunta que es ya, ya no se sabe cómo responder uno. ¿Cuál es la verdad entonces? Es decir, si mismas empresas incluso o organizaciones que son fact checkers, es decir, que son verificadores de información, se les ha pillado a ellos incluso, se les ha pillado desinformando al público, se les ha pillado, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo le decimos qué debe hacer el ciudadano en general cuando lee un libro así, por ejemplo, para informarse debidamente? Ahí entramos ya casi en el capítulo 2 en beta, que es la segunda categoría de ciudadanos, ¿no? Que habla sobre la utilización de los medios digitales, sobre todo de la inteligencia artificial, en esta industria de la desinformación. Claro, el problema es que seguimos llamando redes sociales a lo mismo que teníamos hace 10 años o 15 años, pero las redes sociales de ahora no se parecen absolutamente en nada a las de Claro. hace 15 años. Han cambiado los algoritmos, el caso más típico a lo mejor es el de Facebook, ¿no? Que ha ido cambiando su algoritmo, ha ido cambiando el cómo prioriza las noticias que te llegan, cómo priorizan tu feed, Sí. digamos, la información que te va llegando, de tal manera que lo hacen en función de cuál es la que tiene más cercanía a ti, la función. Van cambiando siempre con fines comerciales y siempre con fines de un mayor control. Entonces, lo primero, habría que decir que cuando hablamos de redes sociales tendríamos que distinguir, y más o menos lo estabas insinuando, entre redes sociales 1.0 y redes sociales 2.0. Cuidado, que las redes sociales ahora, lo que estamos viendo con Grok, lo que estamos viendo con OpenAI, lo que estamos viendo en bastantes casos, no solamente en redes sociales, sino también en los modelos de lenguaje, es Sí. una manipulación clara del discurso. Ya no es simplemente un medio, un foro en el que te reúnes para hablar con gente y que te puede llevar a polarizarte más o menos en función de a quién te enseña, a quién te muestra, qué información te muestra. No, ahora mismo activamente las redes sociales y la inteligencia artificial está dirigiendo el discurso. Está algo que no ocurría antes, te está incitando al suicidio en algunos casos o te está dando información que no es noticia de hace muy pocos días. Te está dando una información completamente sesgada y completamente alineada con sus intereses. Eh, los fact-checkers es un tema que me fascina. Efectivamente, cuando tú creas una agencia
de verificación de noticias. Y sobre esta agencia de verificación de noticias, que es un auditor de noticias, que es alguien que está comprobando la veracidad de las noticias, creas una agencia de noticias que ya no necesita que nadie las verifique, porque claro, soy yo el verificador. Pero claro, ¿no? ¿quién verifica el verificador, no? En este caso. Entonces, si yo soy una agencia de verificación, las noticias que yo doy ya no hace falta verificarlas, porque evidentemente son verdad, porque te las está contando una agencia de verificación. Lo cual evidentemente no es así, ¿no? Siguen teniendo su propia agencia, su propia agenda. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Pues que hubiera 50 o 100 agencias de verificación en cada país de distintos Sí, signos, de distintos intereses, que se verificasen entre ellas. Entonces podríamos tener un ecosistema por lo menos como el de la Wikipedia, ¿no? Que sin ser perfecta, por lo menos hay mucha gente que va verificando y que va editando las entradas. Como eso no existe, como eso no ocurre, a mí correcto. lo que me gusta es ir a los despachos de las agencias de noticias. Ujú. Terremoto en Haití, 2.000 muertos. Ni brutal terremoto y masacre tremenda. No, sin adjetivos. Terremoto en Haití, 2.000 muertos. Los hechos, sin más. Y a Ya. partir de ahí, contrasto. En lugar de leerme 10 páginas de propaganda política o de propaganda de desinformación que va asociado a muchos artículos, no, Sí. me leo los hechos concretos que me dan en un sitio, que me dan en otro, y después hago yo el esfuerzo de contrastar esas noticias, de analizarlas, y después una cosa que es tremendamente importante y que se nos olvida casi siempre. Al final lo que queremos es obtener un sentido común. Y el sentido común, como su nombre indica, tiene que ser común, tiene que estar en comunidad. Y para eso Ujú. no solamente tenemos que hacer el ejercicio individual de encontrar una verdad lo más parecida a la realidad posible, sino que además tenemos que ponerla en comunidad, tenemos que discutirla con otros, tenemos que hacer ese fact-checking con Mm. nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente con la que convivimos, para llegar a una verdad consensuada común, porque si no, no podemos vivir. El problema que tenemos ahora mismo en política muchas veces es que las derechas se han ido tan a la derecha y las izquierdas tan a la izquierda que ahora mismo no hay un espacio común para que discutan entre ellos. Entonces, lo que tenemos que crear es ese espacio de diálogo. Y para eso necesitamos mucho análisis individual y mucha sociedad civil que se encargue de poner ese análisis individual en común y sacar una verdad consensuada que no te venga impuesta ni por los estados ni por las empresas. Y hablando de individualidad, no individualismo, pero individualidad, podría decirse que esto está sucediendo en este caso de una forma, estos hiper que aparecen por ahí ya, estas, no, hiperpersonalizado. Tiene este efecto también el hecho de que haya personas, por ejemplo, creo que lo has tocado por ahí encima, que es, parece ser una evolución también de la red sociodigital, que es ahora mismo el tú a tú con un LLM, es decir, con un gran modelo de lenguaje. ChatGPT es el más famoso, pero no es el único. La gente ya le dice ChatGPT a todo, básicamente ha hecho lo que hicieron con Google en su momento, googlear. Um, en el caso de que absorbe toda esta información preguntándole de una manera que la inmensa mayoría de personas no sabe, que es la manera en la que la pregunta está sesgada de todas maneras. Pero existe este efecto que estás describiendo también en este tú a tú que ahora existe, que no existía con las redes sociales anteriormente. Recuerdo los primeros foros que hubo en Internet en los que te metías ahí a hablar con otras personas y efectivamente tú nunca eras eh, tú podrías haber sido una rubia de 1,80 m perfectamente en lugar de un moreno de 1,85 m, por ejemplo, yo qué sé. Pero estabas hablando entre personas, efectivamente. Ahora mismo hay millones de personas que están psicoanalizándose a través de las redes sociales o pretendiendo psicoanalizarse a través de las redes sociales, que tienen
sus parejas sentimentales en las redes sociales, que son incapaces de hablar con una persona que les pueda llevar la contraria, porque las redes sociales, los modelos de lenguaje. Eh, Sí. los modelos de lenguaje, sean buenos o sean malos, lo que hacen siempre es halagar al interlocutor. Es decir, si tú tienes un mal día, lo mejor que puedes hacer es hablar con un modelo de lenguaje que es como hablar con tu abuela, ¿no? Siempre te va a decir lo maravilloso que eres, lo bueno que es todo lo que haces y nunca te va a criticar, por lo menos abiertamente. Entonces, la gente lo que está buscando es hablar, y en las redes sociales está pasando, no está buscando amigos, está buscando iguales, está buscando clones suyos en las redes sociales y está buscando contrapartes sentimentales muchas veces aquí. Y me comentaba un amigo eso, que se había echado una novia en Internet, una novia virtual, ¿no? Un modelo de lenguaje, una Scarlett Johansson, ¿no? Pero de software, ¿no? El caso es que se enteró de que tenía 60 millones de novios, esa novia, porque claro, un modelo de lenguaje puede interactuar con 60 millones de novios sin ningún problema. Y entonces se sintió como traicionado, ¿no? Claro, es que no, me está poniendo los cuernos con 59.999.999 personas. Y entonces se pasó a otra que solamente tenía 5 millones de novios. Lo cual, pues, no deja de ser una cantidad mucho menor, pero no deja de ser igualmente una barbaridad. Una barbaridad no desde el punto de vista de la cantidad de novios que tenga, sino de lo impersonal que resulta y de lo sintético que resulta esa relación. Nuestro problema ahora mismo es que la inteligencia artificial no está destruyendo solamente pues, lo que nos pasaba con los teléfonos, nuestra memoria para acordarnos de los números del teléfono, sino nuestra capacidad para razonar y nuestra capacidad para relacionarnos. Es decir, ya no se trata de capacidades primarias del cerebro, de la mente, sino del mismo alma, si quieres llamarlo así, de las personas. Es lo que se está destruyendo por esa externalización, esa pérdida de dignidad de las personas poniéndose a la misma altura de las máquinas. En el mundo de los robots o de la robótica, que es una cuestión que parece que no es aparte, pero bueno, los robots, digo físicos en este caso, llevamos 2 años ya viendo en televisión las celebraciones del Año Nuevo Chino con un Y, espectáculo que está muy bien diseñado en ese sentido. Y aunque parece muy impresionante, en realidad cuando uno se dirige a lo que se llama la paradoja de Moravec, en este caso, el diseño bípedo de dos piernas, de dos extremidades de los robots, en realidad es bastante torpe, en realidad. Pero bueno, esto me lleva a una pregunta ya que tiene que ver con parece que este efecto que tienen nosotros, que causa muchos problemas también, que es el de la antropomorfización. Que esto describes aquí en el libro también que crea un problema ético muy importante. ¿Podrías explicar? Porque mucha gente diría, bueno, si yo lo hago humano o le doy características humanas, lo voy a hacer más personal, pero no es ese el caso. en realidad lo que hace es convertir al humano en más mecánico. Más que tú no puedes personalizar una máquina porque le faltan las características de un humano. Con lo cual, como sientes esa simpatía hacia ese robot, sobre todo, bueno, los robots, más que los que vemos en los espectáculos de Año Nuevo Chino, que realmente es espectacular lo que hacen, eh, cuando estás entrando en el campo de los juguetes sexuales o pornográficos, se pretende hacer tremendamente atractivo el robot y por lo tanto tú acabas sintiéndole casi como a un igual. Y por lo tanto, para sentirte un igual con él, lo que haces es degradar tu condición humana, no elevarle a él. No está, el robot no va a mejorar de condición, no va a tener carne y hueso, no va a tener alma, no va a tener una capacidad realmente de empatizar contigo. Lo va a emular y a ti te va a bastar con eso, con lo cual en realidad estás degradando la condición humana. El, le dedico un capítulo entero precisamente a
descargar mi frustración con el tema de la antropomorfización de los robots, es decir, de darle forma humana a los robots. Y lo primero es, desde el punto de vista ingenieril, eso sabes mucho más que yo, es absolutamente ineficiente, como dices. Es que simplemente mantener un robot de estos, simplemente que se mantenga de pie, es un gasto enorme de energía y de computación para mantener el equilibrio. Es mucho más eficiente ponerle ruedas, evidentemente, o orugas, que dos piernas. Y además, el movimiento seguramente sería mucho más fluido. Nos empeñamos en darle forma humana, y además lo que es ridículo es crear robots humanoides para trabajar en fábricas. En una fábrica tú no necesitas a alguien que se parezca a ti, tú necesitas a alguien que haga un trabajo específico. Ya está. Otra cosa es que pongas a alguien a atender la recepción de un hotel. Y entonces, pues bueno, le puedes dar una forma humana para que no hace falta que tenga piernas humanas, pero por lo menos el torso y la cabeza, que sea más amable al cliente. Pero para trabajar en una fábrica es ridículo. Entonces, lo que estamos haciendo es haciéndonos trampas a nosotros mismos, creando una sensación de que la inteligencia artificial es más inteligente de lo que es. Estamos viendo que los coches autónomos los están conduciendo a distancia, en realidad no son autónomos, los están conduciendo a distancia, los coches de Waymo, por ejemplo, en muchos casos. Estamos añadiendo un montón de trabajo humano para hacer parecer a la máquina más inteligente, más guapa, más humana, en lugar de decir, bueno, esto es una máquina, es una herramienta, y por lo tanto estamos tendiendo, incluso llamando a la inteligencia artificial, estamos tendiendo a darle unas características que no tiene, que comercialmente para el que lo produce es muy eficiente, pero para el que recibe el producto no deja de ser un engaño. Ahí está. Otro de los puntos que tocas en el libro es porque la falacia, pues este mundo falaz, ¿no? La falacia ya lo cubre todo prácticamente. Esta redefinición ya no es reintegración siquiera, es una redefinición, sí, una redefinición de la realidad en este caso. Es el de guerra híbrida. Entonces, parece que los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023 fue 2023, ya. Parece que redefinieron, también hicieron como guerra híbrida 2.0. Sí, había un conflicto bélico, en este caso entre el Estado de Israel y Hamas en ese sentido, siendo el territorio de Gaza, y no solamente, se fue más allá de Gaza, pero es un buen ejemplo de esta cuestión de guerra híbrida. Explícale al público en este caso cómo has abordado, nuevo, porque no es un concepto nuevo, pero parece haber un 2.0, y si es el caso, ¿cómo lo abordas en el libro de Un Mundo Falaz? En realidad, la versión 2.0 de la guerra híbrida sería lo que ahora se llama guerra multidominio, que es, bueno, tienes el dominio terrestre, el marítimo, el aéreo, el cibernético y el cognitivo. Lo que haces es aplicar efectos concretos a cada uno de estos ámbitos, a cada uno de estos dominios. Lo que estamos viendo ahora mismo es cómo se está utilizando la inteligencia artificial para mover robots asesinos, para mover los sistemas de armas autónomos letales, cómo se está empleando para determinar qué blancos hay que atacar. Se está utilizando estos días en Irán, pero también se utilizó en Gaza, se está utilizando en Ucrania, evidentemente en Venezuela se utilizó de una forma además muy eficiente. Técnicamente son operaciones muy, muy buenas, pero después hay que cuestionarse si todo lo que se puede hacer hay que hacerlo o no desde un punto de vista ético. Pero además de para eso, se está utilizando la inteligencia artificial para logística, para conseguir que el armamento, que la munición, que la comida, que el personal llegue a tiempo a los combatientes, y se está utilizando para influir en la opinión pública de una forma muy importante. Las guerras no son actos militares, son actos políticos. Ajá, Las guerras son sí. confrontaciones de voluntades, al fin y al cabo. Entonces, claro, a la hora de generar una guerra,
a la hora de empezar una guerra, tú primero tienes que crear un estado de opinión. Tienes que conseguir que tanto el enemigo como tú pues estén mentalizados de que no hay otra salida que la guerra, que tu gente apoye esa guerra. Tienes que demonizar al enemigo, tienes, pues, como en aquel capítulo de Black Mirror, ¿no? En que los soldados llevaban puesto un casco y veían a unos seres infectados o unos zombies, en lugar de ver a gente normal. Bueno, pues tienes que de alguna manera conseguir que esa sea la visión que tiene tu población y que tienen tus soldados para que sea más fácil ir a la guerra. Entonces, ahora mismo con la inteligencia artificial estamos consiguiendo crear esos escenarios en los cuales hemos distorsionado la realidad y nos hemos quedado con un trozo muy pequeño de la realidad para crear ese ambiente propicio a la guerra. O para acabar la guerra, ¿no? Para desescalarla, acabas vendiendo una realidad distinta o para no acabarla, acabas vendiendo una realidad parcial que te permite justificar el por qué la acabas o no la acabas. Y todo eso, como decías hace un momento, de forma personalizada. Es decir, ya Sí. no te aparece un periódico como el de Hearst en la guerra de Cuba, por ejemplo, ¿no? Que decía, no te preocupes, yo te pongo la guerra, tú pon los soldados que yo te pongo la guerra. Los medios de comunicación eran capaces de crear ese estado de opinión para poner una guerra, para generar una guerra. No, ahora mismo ya no es una operación de masas en la que convences a todo el mundo o a una parte de la población desde un periódico, sino que a cada persona la convences con un argumento personalizado. Igual que lo haces para la guerra, lo haces en la vida cotidiana para cualquier otra actividad, lo haces en política. ¿Por qué ahora mismo estamos viendo cómo los discursos que vemos en un periódico, en otro, en un medio o en otro, en un partido o en otro, son absolutamente diferenciados? Porque tenemos esa capacidad que nos da la inteligencia artificial para personalizar en función de la información que tenemos de cada uno, los datos que le pasamos para que se alineen con nuestro punto de vista. Es muy interesante en este sentido, perdona, porque es muy interesante cómo las redes sociales en Occidente lo que hacen es polarizar la opinión pública en función de un interés comercial que tienen en que haya, pues, cuanta más diferencia de potencial, más enfrentamiento, más interés hay en la confrontación. Exactamente. Lo cual En no. China es justo lo contrario. No, no ocurre en China. En China es justo lo contrario. En China todas las redes te llevan hacia el pensamiento único del partido con características chinas y bajo el liderazgo de Xi Jinping. Digamos, acaba convergiendo todo en una sola línea de pensamiento. Es decir, que con las redes sociales se puede o polarizar o homogeneizar a la población. Las dos cosas creo que son negativas y van en contra de la libertad individual, pero demuestran las dos que se pueden utilizar para absolutamente lo que quieras y que somos ahora mismo en muy buena parte o muy buena parte de la población juguetes en manos de la información o de la realidad sintética que hemos recibido, que estamos recibiendo. Realidad sintética, muy interesante. Y para terminar en este sentido, estimado Ángel, voy a cito aquí como reflexión final, cito aquí de tu propio libro. Y cito, la situación en la que nos encontramos no es el resultado de un maquiavélico plan maestro de nadie. Se trata más bien de la complacencia de muchos, la temeridad de unos pocos y la habilidad de los menos para adaptar los cambios que se iban produciendo a sus intereses. Eso es tremendo, precisamente porque hay mucha gente, hay muchos divulgadores también ahí afuera diciendo que básicamente eso no es así, que de hecho sí hay un plan, una especie de plan maestro. ¿Cómo dices que es esto de que un plan maestro de nadie? Porque eso va contrario a lo que se está alimentando mucho precisamente en las redes sociales, esta narrativa, este mundo falaz que se está alimentando. Explícanos esto, por favor. Esas teorías de la conspiración en la cual pues, se están
están haciendo converger muchos factores. Bueno, creo que no hay nadie tan listo como para dar lugar a esto. Lo que sí hay gente es lo suficientemente lista como para cambiar el escenario en el cual estamos, como para cambiar los medios que utilizamos y por lo tanto, para condicionar mucho la obra que representamos. Los personajes seguimos siendo los mismos, pero ahora ya nos dan el guión de lo que tenemos que decir porque nos han cambiado el escenario. Hay unos pocos que son capaces de generar ese escenario y la mayor parte de nosotros lo que estamos haciendo es no hacer nada, no resistirnos a estos cambios, no resistirnos. A ver, que los cambios son muy buenos, la inteligencia artificial es muy buena, tiene muchísimas posibilidades. Desde luego, lo último que hay que hacer es obstaculizar su desarrollo, pero algunos usos que se están dando de la inteligencia artificial son absolutamente contrarios a la dignidad humana, a la libertad y a la seguridad individual de las personas. El no hacer nada es convertirnos en cómplices. O hay otros que simplemente aplauden de forma crítica el hecho de que se esté cambiando el escenario sin que haya todavía unas reglas establecidas para hacerlo. Lo veíamos estos días en la disputa entre Anthropic y el Departamento de la Guerra, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, como decía Darío Amodei, que su sistema, que además se supone que es probablemente más evolucionado de todos, no era todavía lo suficientemente bueno como para, de forma autónoma, ser capaz de hacer labores como de vigilancia interna o de manejo de los sistemas de armas autónomos letales. Bueno, es que estamos viviendo con una tecnología en modo beta, con una tecnología experimental, y estamos cambiando las reglas del juego para adaptarnos a esa tecnología. No es que haya un plan maestro detrás, no es que haya un genio del mal, no es que haya un Sauron que esté dirigiendo a los orcos hacia nosotros. Es que hay muchos habitantes de este planeta que son medianos en el sentido de mediocres, si quieres, que se conforman con lo que les vayan sirviendo, sobre todo porque lo que les van sirviendo tiene coherencia interna, tiene sentido si no te sales el relato que te venden y es mucho más cómodo vivir ahí que andar planteándose todos los días por qué pasan las cosas y qué se puede hacer al respecto. Esa trampa de la coherencia. Muy bien, excelente. Pues ahí lo tenéis, estimados espectadores en YouTube y oyentes en Spotify. Ángel Gómez de Ágreda. Su nuevo libro, ya en todas las tiendas, Un Mundo Falaz, y está en Amazon para aquellos que también nos escuchan, Ángel, nos escuchan al otro lado del Océano Atlántico, que les puede quedar un poco más difícil que puedan acceder al mismo. Tenéis aquí todos los... en este caso, todos los enlaces en la descripción, tanto del audio como del vídeo. Mi estimadísimo Ángel, lástima que no te he podido ver que has estado por España, has estado ocupadísimo, pero pronto lo realizaremos, pronto nos volveremos a ver en persona. Muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en Voces de Odisea. Muchísimas gracias, Fran, a ti, muchísimas gracias a Odisea, como siempre, por el apoyo y muchísimas gracias a los oyentes, deseando conocer su opinión. Y para todos vosotros, buenos días, buenas noches y muchas gracias.